Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar, como nos dice Alicia, sobre el dulce y sobre las implicaciones que eso tiene en la inflamación, en enfermedades inflamatorias. Vamos a ver qué es todo esto. Y para eso quiero entonces empezar contándoles, se me ocurrió este nombre, la dulce inflamación, porque este sabor dulce que tanto nos atrae, que tanto nos atrapa, este sabor dulce que tiene un efecto en el sistema nervioso central. Sabemos que a nivel de neurotransmisores ese sabor trae consigo una memoria que se guarda y que genera mucha adicción. Es una de las cosas más adictivas que existen, ese dulce. Muy pocas personas me dicen que no necesitan el dulce, que prefieren los sabores salados. Sin embargo, hay un gran predominio en esa apetencia y en esa necesidad de ese sabor dulce. Quienes me conocen desde hace tiempo saben que yo era una hormiguita dulcera, que era capaz de comerme unas cosas de dulce impresionantemente grandes y que disfrutaba muchísimo de eso. Sin embargo, claro, he ido conociendo con el tiempo todos los efectos que estas grandes concentraciones de dulce y azúcar tienen en el cuerpo, y quiero compartir algunos de esos conocimientos que a nivel personal y también a nivel profesional con todos los pacientes he ido aprendiendo. Vamos a hablar entonces de dulce, y cuando hablamos de dulce estamos hablando de lo que llamamos a nivel químico carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares. Esos azúcares, como decía en ese mensaje introductorio, Alicia, y como también les conté en el mensaje introductorio, no solamente están en el azúcar, si compramos un paquete de azúcar en el mercado, en la compra, o si compramos terrones de azúcar o le echamos terrones de azúcar a alguna cosa que comemos o que bebemos. No, no, ese azúcar tiene diversas formas. Hay azúcares que vienen en forma de fructosa, que es el azúcar de la fruta. El azúcar que viene en forma de lactosa, el azúcar de la leche. La sacarosa, es así, que es el azúcar de mesa, que es un azúcar complejo porque está compuesto por dos formas de azúcar, una simple que es la glucosa y otra que es la fructosa. Y tenemos azúcar en los almidones. ¿Qué son los almidones? Los almidones son los cereales como el arroz, como el maíz, muchísimos tipos de cereales con los que hacemos panes, con los que hacemos pastas. Y los almidones son azúcares simples unidos, son cadenas de azúcares, o sea que cuando estamos consumiendo un pan, cuando estamos consumiendo una pasta, cuando estamos consumiendo harina de trigo en cualquiera de las formas, o harinas, muchas de las harinas en diferentes formas, estamos consumiendo cadenas de azúcares. Y no contar con los azúcares ocultos en los alimentos procesados. Cuando decides hacer una alimentación libre de azúcares procesados, porque no de todos los azúcares se puede liberar, ya lo vamos a ver. Cuando decides hacer una alimentación libre de azúcares procesados, empiezas a mirar las etiquetas de las cosas que compras y te das cuenta cómo en cualquier cosa que no te imaginas, está en un jamón, en una cosa salada, en cualquier plato salado, precocinado, preparado previamente, tienes azúcar en muchas de sus formas, como glucosa, como jarabe de glucosa, como fructosa, como sacarosa, como almidones, lo tienes contenido ahí en todas. Entonces, cuando decidimos no tomar azúcar, como les digo, es que nos damos cuenta en qué cantidad de cosas está presente el azúcar, incluso en formas simples y en formas refinadas, dentro de todo lo que comemos y de todo lo que nos alimentamos. ¿Para qué es azúcar? ¿Para qué está presente en la naturaleza y para qué nos atrae tanto ese sabor? Pues porque es una de las fuentes que tenemos de energía, de producción de energía en el cuerpo. Es la fuente de energía más rápida que tenemos también para conseguir energía rápida para el organismo y para todas nuestras funciones. Entonces ese es el objetivo de estos carbohidratos y de estas azúcares. Ya
desde hace mucho tiempo se está hablando de inflamación y hay un bioquímico, Barry Sears, que describió y publicó la relación entre los alimentos y la inflamación desde hace ya 20 años. O sea, cómo la inflamación no solamente tiene que ver con trauma físico, cuando nos golpeamos, cuando nos aporreamos, hay inflamación. Aquí hay un dedito de esos que se lleva uno con la punta de una silla o de una mesa. El dedito preferido de las mesas, que es el dedito pequeño, se inflama porque el cuerpo tiene la inflamación como un mecanismo de reparación. Libera un montón de factores, o sea, lleva por sangre un montón de factores a ese sitio donde hay trauma para repararlo, para que vuelva a su estado original y también para que nos demos cuenta que hay un trauma y no nos sigamos apurreando. Imagínense que no nos demos cuenta por el dolor y por la inflamación que ese dedito estaba atrapado en la mesa y seguimos golpeándonos ahí o seguimos golpeándonos otros dedos. Entonces tiene muchos propósitos de reparación y de evitación del trauma también. Pero no solamente ocurre la inflamación en caso de trauma, o sea, de golpe, de traumatismo, también ocurre la inflamación en caso de infecciones, de que entren virus, bacterias, otros microorganismos al cuerpo. Pero es lo que este hombre describió, que se observa desde hace mucho tiempo y que hay muchas más publicaciones, pero esta es muy clara sobre eso, es que no solamente ocurre por trauma, por infección y por este tipo de noxas o de daños o de efectos dañinos, sino que la inflamación también puede ocurrir vía alimentaria, o sea, por lo que consumimos, por los alimentos que consumimos. Y cómo la glucosa, o sea, esa entrada de azúcar, esas elevaciones de azúcar en la sangre y las elevaciones que la insulina tiene que hacer para contrarrestar ese azúcar en la sangre, tienen que ver con inflamación. Una inflamación de un tipo que se llama una inflamación crónica subclínica. ¿Qué es eso? No es ya que se nos vea el dedo rojo, hinchado, grande, doloroso, ¿no? Es una inflamación que muchas veces va por dentro. No la vemos, pero está causando muchísimos efectos a nivel fisiológico, a nivel de adentro de nuestro cuerpo. Esa inflamación la podemos notar en enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo. En la fibromialgia hay una infinita inflamación, hay una gran inflamación, hay dolor en los músculos, dolores muchas veces en articulaciones. Esos dolores se mantienen durante meses. Crónico es esto que se prolonga durante mucho tiempo, no lo que pasa de un momento a otro, esa inflamación rápida del trauma, sino una inflamación que se queda mucho más tiempo. Entonces en la fibromialgia hay, pero no solamente en esa, en todas las enfermedades que llamamos itis, en todas las que terminan en itis hay inflamación, algunas se pueden volver crónicas, entonces tenemos colitis ulcerativas crónicas, tenemos artritis inflamatorias crónicas, tenemos cosas como, tan comunes como la celulitis, que llamamos celulitis, que se ha descubierto que es una lipodistrofia, un daño en el tejido adiposo, pero que es inflamación también. Y entonces, si hay celulitis en las caras externas de los muslos y nosotros pasamos las manos por los brazos, las manos y hacemos una presión sobre esas áreas, podemos notar el dolor, podemos notar la tumefacción que llamamos, que es como en la inflamación, la hinchazón en esos tejidos. Eso también hace parte de la inflamación crónica subclínica. Pero si vamos más allá, esa inflamación crónica subclínica se puede también manifestar en enfermedades alérgicas, alergias de piel, alergias respiratorias, alergias de muchos tipos. Se puede manifestar también en una inflamación crónica a nivel digestivo, tantos problemas digestivos que son duraderos por semanas, por meses, por años y que tienen que ver con estos tipos de inflamaciones que se mantienen en el tiempo. Entonces tenemos desde dolores musculares, articulares, enfermedades cardiovasculares también que tienen que ver con esa inflamación, dismenorreas, que son los dolores con la menstruación,
relacionadísimos con esa inflamación, con inflamaciones crónicas, esos dolores. No es normal un dolor de regla, no es normal que se note, que se sienta, pero no es normal que pasemos dolor, que nos tire a la cama. Alergias, como ya decíamos, problemas en piel. La inflamación crónica también puede ser uno de los factores coayudantes en la aparición de un cáncer. En problemas intestinales ya veíamos problemas cognitivos de memoria, de atención, de concentración. En la diabetes, por supuesto, está muy relacionado esto. Y obesidad, cognitivos también el Alzheimer, otros tipos de alergias. Entonces, se sabe que la elevación de la insulina es esa hormona que hace que cuando llegue en esos azúcares, que cuando nosotros comemos algo que tiene ese saborcito dulce y llega ese azúcar a nosotros, la insulina hace que ese azúcar en sangre baje para que sea distribuida y llevada a los tejidos en donde se va a aprovechar o donde se va a almacenar para después. Entonces la insulina hace toda esa distribución de ese azúcar. Entonces, si hay una ingesta, si comemos una cosa dulce, inmediatamente la insulina va a salir y va a salir para contrarrestarla. Pero se ha visto que eso se relaciona con una activación de unas proteínas que se llaman citoquinas, que son unas señalizadoras y mensajeras entre células de defensa, células del sistema inmunológico y que son inflamatorias. Y otras hormonas que también promueven inflamación y que se reflejan en marcadores como la PCR, que la conocen muy bien las personas que tienen enfermedades autoinmunes, colitis ulcerativas, artritis y todo eso, cómo les hacen el seguimiento con PCR, proteína se reactiva y esa se aumenta en pacientes, o sea, se aumenta y se ve correlacionada con niveles altos de insulina y de glucosa, con estos picos. Hay estudios, muchos estudios que nos avalan esta relación con la inflamación. Hay un estudio, por ejemplo, publicado en esta revista, en donde los investigadores encontraron que dietas altas en ese azúcar que se llama la sacarosa, que ya vimos, en el azúcar, el azúcar comercial, en el azúcar que es un extracto de plantas, alguna de la sacarosa se saca de la caña de azúcar, otra se saca de remolacha, y entonces esa sacarosa favorece el cáncer de mama y extensión a pulmones, eso en este estudio, pero ya vimos que muchos otros tipos de cáncer se ven favorecidos por esa ingesta de azúcar, como consecuencia de esa respuesta inflamatoria a ese azúcar que entra en el organismo. Por tanto, una de las cosas que es ideal y que está muy bien en pacientes que están siendo tratados por cáncer o que han remitido de un cáncer es evitar esa ingesta de sacarosa al máximo para no alimentar esas células tumorales que se ha visto que se alimentan mucho de esto. En otro estudio se han encontrado los efectos antiinflamatorios. Sabemos que el omega 3, los ácidos grasos omega 3 tienen un gran poder antiinflamatorio, pero incluso es contrarrestado por una dieta alta en azúcares. Hay estudios, un estudio clínico que comparó personas que bebieron durante una época refrescos, gaseosas, refrescos de azúcar, azucarados normales y midieron sus niveles de ácido úrico comparados con personas que bebían agua como sobremesa y descubrieron que predisponía a inflamación y a un síndrome muy importante que es de resistencia a la insulina, o sea, como ya ese nivel de azúcar, a pesar de que haya insulina, no baja y no baja y no baja y somos resistentes, no hay un aprovechamiento de los tejidos del cuerpo, de los tejidos periféricos que deben recibir ese azúcar y esa a través de la insulina y ya no hay una respuesta igual a la insulina. Los carbohidratos refinados, ¿qué son los carbohidratos refinados? Pues esos azúcares
eh, que son extraídos químicamente, predisponen también al crecimiento de bacterias intestinales proinflamatorias. O sea, también esta es otra vía. Esas bacterias intestinales pueden aumentar riesgo de obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, pero esas bacterias no solamente actúan a nivel intestinal, se ve que tienen un gran papel en todo el organismo, en el sistema hormonal, en el sistema inmunológico, a todos los niveles. Y esto es súper importante. La fructosa, decíamos que la fructosa es el azúcar de la fruta. La fructosa, entonces nosotros decimos, bueno, listo, yo no voy a comer entonces más azúcar, no me voy a echar terroncitos de azúcar, no voy a echar, no voy a comprar azúcar blanca más en mi casa, pero decido comer grandes cantidades de fruta porque es muy saludable, claro, es fresquita, es rica, es saludable. Pero si como grandes cantidades de fruta y quiero grandes cantidades de fructosa, y estos grandes cantidades de fructosa se relacionan con obesidad, con diabetes, con hígado graso, también con cáncer y con enfermedades renales crónicas, inflamaciones endoteliales. El endotelio es el revestimiento de los vasos sanguíneos, entonces tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, con problemas cardiovasculares. Por tanto, la fructosa en exceso, o sea, comer fruta en exceso por las grandes cantidades de azúcar que tiene, que enseguida lo vamos a ver en unas tablas, también puede generar mucha inflamación. Aquí tenemos un hígado graso, un hígado llenito de células grasas alrededor, pero este es solamente uno de los señalizadores. Hay muchas cosas que produce ese exceso de fructosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Es azúcar de la fruta. Necesita un paso por el hígado que ocupa mucho al hígado, o sea, es un metabolismo hepático muy importante. Y para que esa fructosa, ese azúcar de la fruta, una parte pase a la sangre como glucosa, otra se guarde como reserva, que se llama glucógeno, y otra se vaya a convertirse en grasa. Es decir, nosotros tenemos pacientes que no comen casi nada de harinas, que no comen, que no toman azúcar añadido a sus alimentos, pero que comen muchas frutas con sobrepeso, con grasa acumulada en la barriguita o en las piernas, en muchas partes. Y entonces dicen, pero ¿por qué? Si es que yo no tomo nada de harinas ni de azúcares. Pero es que estás comiendo mucha fruta y la fruta tiene una gran cantidad de azúcar como fructosa. Pero no solo eso, sino que esa grasa, ese paso de ese azúcar de la fruta a grasa se puede ir a formar triglicéridos. Entonces también tenemos pacientes con unos triglicéridos muy altos en las analíticas, en los exámenes de sangre, y vemos unos triglicéridos súper altos en personas que no comen fritos, en personas que no comen grasas apenas, pero están comiendo muchísima fructosa. Tenemos muchísimos pacientes que tomaban esa típica vaso de zumo de naranja por la mañana, todas las mañanas zumo de naranja, y el zumo de naranja ahora lo veremos la gran cantidad de azúcar que tiene, y es uno de los grandes causantes de hígado graso, de hipertrigliceridemia, de hipercolesterolemia, y para sorpresa de muchos, porque dicen, pero ¿cómo es posible que yo lo tenga por un zumo de frutas? Pues sí. Ojo, también puede elevar la tensión arterial, la presión arterial, y también puede elevar el ácido úrico. Un estudio publicado en esta revista, en la American Journal of Clinic Nutrition, encontró que los adultos mayores que comían más alimentos con un índice glucémico alto, o sea, con una gran cantidad de glucosa que se absorbe muy rápido, ahora lo vamos a ver, tenían casi 3 veces más probabilidades de morir por una enfermedad inflamatoria como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también tiene un componente inflamatorio. Entonces, estos reportes nos hacen ver la importancia de esto,
Fíjense, ya no estamos hablando solamente de sobrepeso, no estamos hablando de obesidad, no estamos hablando solamente de diabetes, estamos hablando de cualquier enfermedad en la que hay inflamación, cualquier enfermedad crónica tiene inflamación. Entonces estamos hablando de cómo hacer para que podamos estar mejor teniendo cualquier enfermedad gracias a que conocemos y comprendemos lo que debemos hacer en cuanto a nutrición. Vamos a ver una cosa muy importante. Decíamos que cuando nosotros comemos algo de dulce, algún carbohidrato, un hidrato de carbono, tiene que salir, el páncreas eyecta, o sea, saca un montón de insulina para degradar ese azúcar, o sea, para llevar y utilizar, que sea utilizado por el cuerpo ese azúcar que consumimos. Entonces, resulta que dependiendo de lo que comamos, el chorro que sale de ese páncreas de insulina es mayor o menor. Entonces, imagínense que hay alimentos que hacen que salga un chorrazo de insulina grandísimo, eso le llamamos un pico de insulina, se hace un gran pico de insulina cuando estos alimentos entran. Y hay alimentos que no hacen un gran pico, o sea, que no hacen un gran chorrazo de insulina, sino que hacen como una meseta, como una montañita más plana de insulina. La liberan, sí, pero la liberan como más tranquilamente y en menos intensidad. Entonces no hacen tanto pico. Resulta que se ha relacionado esos picos de insulina, esos picos de liberación de insulina con inflamación. Y hay otra cosa con esos picos. Por ejemplo, yo noto que si de pronto en la noche, en la tarde o noche, me como algo que tenga dulce, me como una fruta dulce o una cosa muy dulce, entonces en la madrugada es posible, muchas veces, pues varias veces me ha pasado, que en la madrugada me despierte. Y yo diga, pero ¿por qué me desperté? Yo que tengo un sueño súper, súper fuerte, yo duermo como un tronco, pero me despierto y me despierto así de repente. Y entonces empiezo a pensar, ¿tengo ganas de ir al baño? No. ¿Tengo frío? No. Tengo hambre. Hambre. Porque tengo hambre, si cené, si comí bien. Claro, si comiste algo que provoque un pico de insulina muy grande, ese pico de insulina se va a llevar esa glucosa que consumiste y se la va a llevar tan rápido y en tanta intensidad como entró. Entonces, mucho más rápido va a bajar el nivel de glucosa de tu sangre. Si baja el nivel de glucosa de tu sangre, se van a movilizar otro montón de sustancias, las leptinas, las grelinas, otro montón de sustancias que son las que avisan al cuerpo que ya necesitas comer algo porque ese nivel de glucosa está bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar haciendo hipoglicemias, podemos hacer hipoglicemias. Cuando comemos algo muy dulce, cuando sube mucho ese nivel de insulina y de glucosa, en lugar de estar teniendo un nivel de glucosa aceptable en nuestro cuerpo, estamos haciendo que ese nivel de glucosa sea altísimo pero cortito y mucho más rápido vamos a tener hambre o mucho más rápido vamos a tener una hipoglucemia que puede reflejarse en un despertar en la madrugada, en mareos incluso. Entonces, personas, ojo, que tienen hipoglicemias, esto no es solamente para personas que tienen hiperglicemia. Durante muchos años manejamos las personas con hipoglucemias, que sufrían hipoglucemias, comiendo cada 3 horas. Pero les decíamos, no, pero cómase una galletita, claro, una galletita de harina, de trigo, cómase una fruta cada 3 horas, coma seguido, pero no le decíamos que tenía que comer. Claro, si come cosas que tengan azúcares rápidos y azúcares que eleven mucho esos niveles de insulina, lo que estamos haciendo es que mucho más rápido, claro, se lo gasten y a las 3 horas tienen que volver a comer más. Entonces, sí, a veces hay que comer más seguido, algunas personas lo tienen que hacer, pero que comer es muy importante, que consumir que no haga esos grandes picos de insulina, que llevan a inflamación, que llevan a hipoglicemias, que llevan a trastornos de que con el tiempo de estar haciendo esos picos, lleguemos a una cosa que se llama la resistencia a la insulina. Es que ya no podamos responder, o sea, se dan esos picos tan fuertes que ya el cuerpo no responde igual a esa insulina y no guarda las reservas de glucosa adecuadas. Terminamos de una resistencia a la insulina en una prediabetes y de pronto en una diabetes tipo 2 y eso no queremos. Entonces,
es importante aprender a ver todo esto tan interesante y tan importante sobre el azúcar. Entonces hay conceptos muy importantes sobre esto. Un concepto es el índice glucémico. El índice glucémico de un alimento es la velocidad en la que ese alimento aumenta la glucosa en la sangre. O sea, este alimento entra y entra despacito, calmadamente, y va subiendo la glucosa, la glicemia lentamente en la sangre, o entra y nos hace un chute de un super subidón de azúcar en la sangre, con lo cual viene la insulina y también tiene que hacer un pico. Entonces, un índice glucémico alto significa una alta velocidad y un pico grande de insulina. Un índice glucémico medio es como una mesetica, entra más despacito, y un índice glucémico bajo casi ni lo nota la insulina, casi no tiene que hacer esfuerzo el páncreas y puede hacer un esfuerzo moderado, leve. Hubo un autor, bueno, y sus colaboradores que a principios de siglo pasado, Jenkins, que a principios del siglo pasado hizo un sistema de clasificación de los carbohidratos basado en ese impacto inmediato sobre los niveles de glucosa. Entonces, este acuñó este término de índice glucémico. Aquí tenemos, para los que les interesen las referencias bibliográficas de todo lo que hay sobre esos índices glucémicos. Claro, tiene que estudiar muchas personas y hacerles las mediciones en sangre después de comer ciertos alimentos medidos, pesados, con unos estándares para saber cómo varían esos niveles de insulina y de glucosa en la sangre después de comer esos alimentos. Y entonces se construyen esas tablas de índices glucémicos. Entonces, el estándar dice que un índice glucémico bajo es cuando un alimento tiene menos de 45 de índice glucémico, medio entre 45 y 70 y alto cuando tiene más de 70 de este índice glucémico. Pero hay otro concepto, entonces uno es la velocidad, ese índice glucémico, y otro es la carga glucémica. Aquí vemos a este señor cargando ese azúcar a sus espaldas, esa es la carga de azúcar, la carga glucémica. ¿Qué es la carga glucémica? Ya este contempla, además de contemplar en su fórmula la velocidad a la que llega esa glucosa y ese azúcar en sangre, es también la cantidad, la carga, la cantidad de azúcar que tiene ese alimento. Por tanto, es muy importante saber qué tanto azúcar tiene un alimento y qué tan rápido eleva ese azúcar en la sangre para que nosotros podamos jugar con eso y evitar la inflamación. Esta es la fórmula de la carga glucémica para quienes les interese cómo se calcula la carga glucémica. Es el índice glucémico entre 100 multiplicado por los carbohidratos en gramos disponibles en el alimento, pero está en tablas, viene en tablas también. Una carga glucémica baja, menor de 10, media entre 11 y 19 y alta, mayor e igual a 20. Una ración de un alimento pues se calcula que tiene 100 gramos de hidratos de carbono. Entonces, en nuestra clínica, cuando llegan los pacientes, aprenden qué tipos, qué alimentos tienen menos, o sea, un índice glucémico y una carga glucémica más bajita, para que puedan comer de esos en gran cantidad en cuanto a frutas y verduras estoy hablando. Porque, a ver, dentro de esas tablas aquí estoy presentando índices y cargas glucémicas de frutas y de verduras, porque ya sabemos, lo sabemos que las harinas, sobre todo las harinas refinadas, tienen un índice glucémico y una carga glucémica alta, muy alta. Los arroces tienen unos índices glucémicos y cargas glucémicas muy altas. Por ejemplo, un arroz blanco. Me voy a devolver aquí para mostrar cuánto es el límite, porque un arroz blanco tiene de carga glucémica 57,1 según las últimas actualizaciones de las cargas, de las tablas, y un índice glucémico de 70, o sea, un índice glucémico alto, una carga glucémica alta, el arroz blanco. Mientras que un arroz integral tiene 11,5 de carga glucémica, que estaría entre media, media baja, y un índice glucémico, el arroz integral, de 50, también medio.
Entonces, el arroz no es de bajo índice glucémico, tiene azúcares. Ya vimos que el arroz es un almidón y que los almidones son cadenas de varios azúcares. Entonces el arroz de por sí es azúcar, se convierte en nuestro cuerpo en azúcar, lo desdobla el cuerpo con las amilazas, por las amilazas en azúcares. Entonces tenemos que saber que el blanco tiene una cantidad de azúcar altísima y mejoramos si tomemos arroz integral, por ejemplo. Entonces, esto por hablar del arroz, pero si hablamos del pan, tiene un índice glucémico de 75, un pan blanco, y una carga glucémica de 38,6, también una gran carga. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es recomendar dentro de las harinas y dentro de los cereales, recomendar otros mucho mejores que enseguida lo vamos a ver. En un ratito lo vamos a ver. En estas tablas entonces les decía que estas frutas y estas verduras en este caso que tenemos ahora puestas, estas verduras tienen índices y cargas glucémicas bajos. Por tanto, los tenemos en verde. Entonces le entregamos al paciente esa tabla en donde en verde va a poder ver esas verduras y dice, bueno, estas que están en verde tomo unas raciones adecuadas según el peso, según la patología, según lo que tenga, una cantidades adecuadas a sí mismo, pero puede comer de estas en cuanto al índice glucémico, la carga glucémica, la capacidad inflamatoria, los puede comer. Entonces aquí tenemos cómo estos tienen los berros, los espárragos, el apio, las endivias, las acelgas, todos estos tienen índices y tablas y cargas glucémicas bajas. Y en cuanto a frutas, estas son muy interesantes, porque si vemos las de abajo, las que tienen índices y cargas glucémicas más bajas, son los frutos rojos, frambuesitas, fresas, grosellas, moras, grosellas negras, estas son las que mejor. Tenemos la mandarina también con un excelente como balance entre índice y carga glucémica, el maracuyá, los albaricoques, la naranja como fruta entera, las manzanas, las ciruelas, no las ciruelas pasas, las ciruelas, las peras, las cerezas, tienen unos balances de índices y cargas glucémicas muy interesantes que podemos contar con ellas en casos de pacientes o de personas que tengan enfermedades inflamatorias. Podemos, si quieren comer frutas, si dentro de sus alimentaciones y de sus dietas están incluyendo las frutas porque no tienen ninguna intolerancia a ellas, pues son estas las más adecuadas. En índice medio tenemos, por ejemplo, la zanahoria cruda y aquí está la salvedad porque la forma de cocción cambia estos índices glucémicos y estas cargas glucémicas. Entonces la zanahoria cruda está dentro de un índice medio, las judías verdes también, la papaya también tiene un índice medio porque aunque sube muy rápido el azúcar en sangre, pues no tiene mucha azúcar cuando está más verdecita. Mientras más maduras están las frutas, tienen una carga glucémica mayor porque tienen mucha más azúcar y esto es muy importante. Estas tablas están hechas con un índice de maduración medio, pero si la fruta está muy madura, va a tener una carga de azúcar mucho más grande. Entonces estas son de un índice medio y tenemos frutas y verduras para que veamos que no solamente está en el azúcar refinado ni en los azúcares que compramos, sino que también tenemos frutas y verduras con unos grandes índices y cargas glucémicas. Tenemos el plátano y tenemos las uvas pasas, los dátiles que tienen un índice glucémico, un disparo de insulina provoca grandísimo los dátiles. Y si la fruta la convertimos en mermelada, aquí esto dentro de la tabla de frutas pusimos la mermelada porque la gente lo consume muchísimo la mermelada, pero además de que la mermelada comercial tiene 50% azúcar blanco, 50% fruta, la fruta ya sola, la fruta en mermelada ya tiene una cantidad de índice glucémico de disparo altísimo. Esas tablas las van a tener quienes se inscribieron a este webinar
porque, claro, como ventaja que ya se hayan inscribido al webinar en vivo y que puedan hacer también sus preguntas y sus inquietudes y que también tengan toda esta tabla completita, que es la que nosotros damos a nuestros pacientes en la clínica como guía en color para que puedan saber qué frutas, qué verduras es ideal comer en esos estados para prevenir esa inflamación. Tenemos aquí referencias bibliográficas. Pero lo más importante, entonces, ¿qué hacemos? Si el azúcar está presente en tantos alimentos, si está presente en los cereales, si los carbohidratos son fundamentales porque son nuestra fuente de energía, ¿qué hacemos para tener esa energía y qué hacemos para tener ese sabor dulce, esos carbohidratos y no perderlos, pero evitar esa inflamación que pueden producir? Entonces, medidas. Una, elegir, como ya veíamos, alimentos que tengan índices y cargas glucémicas bajas, medias y bajas. Ojo, si tenemos ya enfermedades inflamatorias y muy inflamatorias, si estoy con una fibromialgia y estoy con muchos dolores, si estoy con una artritis y estoy con muchos dolores, con una colitis, con cualquier enfermedad inflamatoria, sería ideal elegir índices glucémicos bajos y medios para no estar haciendo esos picos de insulina y esos picos de inflamación. Pero para todos en general, esto es una dieta antiinflamatoria, es una dieta ideal. Cargas altas, cargas glicémicas altas, o sea, un alimento que tenga, una fruta o una verdura que tenga mucho concentrado de azúcar, pero que no tenga un pico muy rápido de subida de insulina. Podría ser interesante si tú vas a entrenar, o sea, si haces entrenamiento físico fuerte, jugar con esto, jugar quiero decir que podamos comer esas frutas o esas verduras de alto índice, de alta carga glucémica para tener esa energía disponible para ese ejercicio, está bien. O para después del entrenamiento, para recuperar esa energía que se usó en el entrenamiento, en el ejercicio y para que se guarde rápidamente como reserva de glucógeno. Ustedes van a ver personas que hacen musculación, cómo se pueden comer un plátano después del entrenamiento y saben que no se les va a convertir en grasa porque todo esto va a ir a reparación y a reserva en forma de glucógeno en sus músculos porque es el momento en que más los músculos están activados. Entonces, si entrenas fuerte, es un momento ideal para comer estos que sí que tienen carga alta. Pero si necesitas energía larga, porque no es que vas a hacer un entrenamiento de media hora, ni de 40 minutos, ni de 45 minutos, sino que vas a montar en bicicleta por 4 horas, 5 horas, necesitarás uno que no haga picos de insulina ni de glucosa muy altos, sino que se mantenga en el tiempo. O sea, un azúcar, unos almidones, por ejemplo, que los almidones se demoran más tiempo para degradarse y te mantienen esa energía por más tiempo y por eso se ha dicho que el arroz blanco, la pasta en un deportista, pero ojo, en un deportista que va a hacer una carrera larga, que va a hacer un entrenamiento largo, entonces en ellos es interesante esto. Pero si tú estás pensando en bajar de peso, en bajar de grasa acumulada, baja carga glicémica, bajo índice glucémico, o sea que no hagas picos y que tampoco tenga mucha cantidad de azúcar. Moderar cantidades es importante. Creemos que porque son frutas o porque son verduras, pues entonces podemos comer todo lo que queramos de eso. Pero si comemos en grandes cantidades, si comemos muchísimas piezas de fruta al día, ahí estamos acumulando un montón de azúcar y ya vimos lo que pasa con la fructosa y la grasa, los triglicéridos y toda esa acumulación. Entonces también podemos tener sobrepeso por exceso de azúcar contenido en esto. Entonces también ahí tenemos que medir cantidades. Una recomendación universal es que tomemos 5 piezas de fruta al día. Yo no sé, pero a mí no me alcanza el día para comerme 5 piezas de fruta más todas las que hay que comer de verdura, ni el día ni el estómago, no me caben. Pero si nosotros esas 5 piezas las dividimos o las distribuimos entre frutas y verduras, pues ahí sí podemos comer las 5 piezas. 3 piezas de verdura, 2 piezas de fruta en el día, eso es una medida que a grosso modo y ya hay que ir a particularidades, pero esta es una buena medida.
y una ración, cada una de estas 5 raciones son más o menos 100 gramos. El grado de madurez es muy importante, ya lo decíamos, mientras más madura una fruta, más cantidad de azúcar tiene, más carga glucémica tiene. Entonces, a pesar de que están las tablas, esa carga glucémica puede estar mucho más alta si el grado de madurez es mucho mayor en esa fruta. Y esto es muy importante, sobre todo en América, en Latinoamérica, comemos muchísima fruta en forma de zumos, en forma de jugos de frutas, de zumos de frutas. Cuando la fruta se exprime, cuando la fruta no está entera, la fibra ya no está y esa fibra al romperse, entonces no hace su trabajo, uno de sus trabajos que es enlentecer esa llegada del azúcar a la sangre. El azúcar entra rapidísimo, entonces la forma en la que se consumen esos alimentos también es muy importante. Si nos comemos la fruta entera con su fibra, con todo lo que tiene, eso va a ayudar también eso a enlentecer esa absorción del azúcar, hacer que la insulina esté más tranquilita, la glucosa esté más tranquilita e inflamemos menos, hagamos menos esfuerzo, que ese páncreas tenga que hacer menos esfuerzo, menos resistencia a la insulina, menos inflamación. Cereales en forma integral. La fibra también de los cereales hace de barrera para que esas amilasas, las que tienen que cortar ese almidón y volverlo azúcar, puedan trabajar mucho más despacio, o sea, puedan, no lleguen e inmediatamente conviertan eso en azúcar. Entonces los cereales integrales también tienen menos índice glucémico, ya lo veíamos con el arroz, como el arroz integral tiene menos índice glucémico. La avena también pasa lo mismo, la avena integral con todo su grano entero y todos en general los cereales integrales tienen una capacidad de reducir esos picos de insulina, ese índice glucémico por tanto. O sea que la forma es importante. El cocinado también es muy importante. La pasta, en lo que llamamos al dente, que es como más durita, tiene un índice glucémico menor que la pasta que está blanda, que la que está más cocinada. La pastificación, que es un proceso en la preparación, en la elaboración de las pastas, también es importante. Se dice que la pasta alargada disminuye el índice glucémico, que la de tipo macarrón tiene mucho más concentrados esos azúcares. Y esto que es muy importante, la zanahoria. Cuando la zanahoria se cocina, tiene un índice y una carga glucémica infinitamente mayor, mucho mayor que cuando está cruda. Por lo tanto, una zanahoria en ensalada, una zanahoria cruda, una zanahoria rallada, su azúcar es menos concentrado, tiene mucho menos y es mucho mejor en una dieta antiinflamatoria que cocinarla, que esa zanahoria cocinada. Una de las razones por las que ocurren también esos bajones de azúcar, también esas acumulaciones de grasa, porque cuando lo que comemos más tarde en la noche y sobre todo si comemos muy tarde, en España se come demasiado tarde en la noche, se cena muy tarde, la digestión es mucho más difícil, la acumulación de grasa con lo que comemos es mayor, por tanto, todo lo que sea carbohidratos en la noche es mucho más probable que se convierta en grasa, que se acumule, que nos haga sobrepeso. Entonces, si consumimos en la noche verduras que están muy bien cocidas, pero si consumimos verduras cocidas que al cocinarlas tienen un altísimo índice glucémico, como la remolacha, como la zanahoria, pues vamos a poder incluso tener personas que no bajan de peso, que no bajan de grasa, que no bajan de masa grasa por una verdura. Pero es que esa verdura es sana, sí, pero que esa verdura, con ese propósito que tiene esta persona de bajar de peso o de disminuir grasa, en la noche no está siendo lo ideal para ella. Entonces, no es algo es bueno o algo es malo, algo es sano o algo es dañino, todo es maravilloso, o sea, todas estas cosas, frutas, verduras son maravillosas, pero es que todas tienen sus pros y sus contras dependiendo de los objetivos, dependiendo de lo que tengamos y dependiendo de las patologías también. Otra estrategia muy importante para enlentecer la absorción, o sea, para que ese pico de insulina y de glucosa sea menor, para que ese índice glucémico sea menor, es combinarlo con grasas. Si combinamos esos dulces con grasas, por eso estos mix
estos mix que se encuentran de frutos secos generalmente traen las pasas, las uvas pasas que vimos en la tabla que tienen un índice glucémico y una carga glucémica altísima, pero si se combinan con estos frutos secos, con anacardos, con almendras y de todo, por lo menos, aunque no se disminuye esa carga glucémica, por lo menos enlentece más la absorción. Entonces ayuda y esto es una medida para que quienes no se pueden aguantar un día esta tentación de comerse un dátil, una uva pasa, una cosa mucho más dulce, pues puedan hacerlo con cosas grasas. Estas grasas saludables de las nueces, de las almendras, ayudan a eso. Si se consume con proteínas, también enlentece un poquito la absorción. El vinagre también enlentece la absorción de estas grasas, hace que no se hagan esos picos tan grandes. El inconveniente es que personas que tienen vaciamiento gástrico retardado, es decir, que tienen digestiones muy lentas, muy pesadas, que se les hincha el estómago después de comer, con el vinagre van a tener más enlentecimiento gástrico porque por eso ese es su efecto. Y otra de las cosas maravillosas que hay es lo que se ha descubierto sobre los almidones resistentes. Otro de los alimentos que tiene almidón y que se consume mucho es la patata o la papa. La papa o la patata tiene una gran cantidad de almidón, así como el arroz, así como los cereales, también los guisantes, o sea, las arvejitas también tienen mucho almidón. ¿Qué pasa con esto? Que ese almidón se puede convertir por la cocción en un tipo de almidón que es resistente a las amilasas, o sea, a esas enzimas que lo cortan y lo convierten rápido en azúcar. De manera que entre en nosotros y ese almidón tan resistente a las amilasas, no se convierta en azúcares divididos, se vaya para el colon e incluso no nos alimente a nosotros en forma de azúcar, sino que alimente a nuestras bacterias buenas, siendo un prebiótico, o sea, un alimento bueno para esas bacterias buenas y produciendo un tipo de grasa ahí. Se produce químicamente un tipo de grasas que se llaman los butiratos, que son alimento para la mucosa intestinal, que protegen, que alivian y que mejoran infinitamente la mucosa intestinal. Entonces tenemos la patata o la papa, el boniato esta patata dulce o batata dulce, el plátano verde, no el plátano maduro, el plátano verde que se come mucho en América, el arroz. Si esos se cocinan, no se fritan, no fritos, sino al horno o cocidos, hervidos, y se guardan en la nevera para que se enfríen, deben estar a 4 grados o menos. La nevera debe estar bien fría o ponerse en la parte fría de la nevera para que esté a 4 grados o menos. Y durante por lo menos 24 horas, o sea, un día entero, se dejen ahí en la nevera. Después los sacamos y los podemos comer frío. Frío, sí, en una ensaladilla rusa, la ensaladilla esa de patata con todo esto, se puede hacer perfectamente la ensaladilla rusa y comerse fría. O podemos calentarla, pero calentarla a fuego bajo. O sea, en muchos estudios hablan de máximo 130 grados, otros suben un poquito más, pero no más de 130 grados, ojalá, para que no se rompa ese almidón resistente, no se rompa como ese gel, esa gelatina que se forma ahí, de manera que no se convierta en azúcar, no vaya a nosotros para engordarnos, para subirnos de peso, para subirnos la glucosa, para subirnos la insulina, sino que sea buen alimento para las bacterias. Entonces, es una buena forma para que cuando estamos haciendo una alimentación antiinflamatoria podamos seguir disfrutando de la patata o podamos seguir disfrutando del plátano verde o del boniato con muchas más ventajas inclusive. El mejor momento también es otra estrategia, ver el mejor momento para comernos un alimento. Ojalá, repito, índices glucémicos y cargas glucémicas bajas o medias. Con eso reducimos inflamación infinitamente, reducimos grasa
grasa acumulada también en el cuerpo. Pero si vamos a comer algo de índice glucémico medio o alto, también tener en cuenta esto que decíamos ahora, la relación con la actividad física, perientrenamiento, o sea, antes de entrenar o después de entrenar para que se vaya a formar glucógeno, depósito de azúcar disponible en el músculo o también que se guarde también en otros depósitos en el hígado y que no se nos vaya a inflamación. Ir disminuyendo paulatinamente la necesidad de endulzar con azúcares añadidos y disfrutar del sabor dulce tal y como se encuentra en su estado natural es la mejor recomendación, o sea, ir disminuyendo esa necesidad. Si yo he podido, que yo tenía una apetencia infinita por los dulces y yo he podido, cualquiera puede, porque yo tenía una apetencia, es que me comía unas cosas gigantes de helados con brownies, con dulces de leche, con de todo. Y de verdad que el paladar se va haciendo a unos dulces mucho más sutiles. Endulzantes, para terminar, endulzantes. Los endulzantes, si vamos a hacer unas galletas, si vamos a hacer un bizcocho, si vamos a hacer algo en casa, también lo podemos hacer con ese sabor dulce, pero tenemos que saber cuáles son los endulzantes ideales. La stevia tiene un índice glucémico de cero, o sea, no eleva la insulina para nada, tiene calorías, o sea, carga glucémica y carbohidratos concentrados, cero. ¿Qué pasa? Que a mucha gente no le gusta ese sabor como amargo. ¿Qué se puede hacer? Combinar la stevia a gusto del paladar de cada quien, combinarla con otro tipo de endulzantes que vamos a ver ahora, que hagan que no tengamos que echar tanto de endulzantes si es que vamos a endulzar alguna preparación. Fíjense, si el azúcar blanco tiene un índice glucémico de 70, calorías vacías de nutrientes porque no tiene ningún otro nutriente. La panela, que la usamos mucho porque no es refinada, entonces tiene ventaja sobre el azúcar porque no tiene el refinamiento y todo eso, es más natural, pero tiene un índice glucémico de 65, un pico de insulina gigante. La miel, también más natural, más rica, no refinada, pero claro, también 60-65 de índice glucémico. Si estás inflamado, si estás con sobrepeso, si estás con obesidad, vas a seguir sin bajar de peso porque si endulzas con miel, porque esta es una carga grande. En cambio, vamos bajando de índice glucémico, azúcar de coco 35 de índice, maltitol, azúcar de malta 35, el sorbitol, el maltitol es un azúcar que está dentro de un grupo que se llama los polialcoholes y tiene menos índice glucémico y menos carga glucémica también. La miel de la acacia 32. Y aquí vamos bajando a unos que son mucho más recomendables. El sirope de agave puro, ecológico, bien hecho, tiene un índice glucémico entre 10 y 15. El azúcar de abedul, que es el xilitol, tiene un índice glucémico de 8. Y el de yacón, que es otro de los disponibles, tiene un índice de 1. ¿Qué pasa con el de abedul, el de yacón, el de malta, el maltitol? Que tienen una capacidad de producir muchos gases. Entonces, si yo consigo una pasta de chocolate, de chocolatina, de chocolate, de cacao, que no tiene azúcar, generalmente veo los componentes y tiene endulzada con eritritol o endulzada con maltitol o endulzada con maltodextrina, estos polialcoholes. Si yo me como un poquito, una pastillita, no pasa nada. Si me como dos, tres, cuatro, me como más de esa, aunque no tenga nada de azúcar y me estoy comiendo el cacao con este endulzante, puede ser que me llene de gases, que se me hinche el estómago e incluso que me dé diarrea. El de Yacón, por ejemplo, tiene inulina, que es un prebiótico, y en gran cantidad puede también eso, dar gases y laxar. Entonces, esto es para usar cantidades pequeñas como en las preparaciones que vamos a hacer y como mejor que usar el azúcar. Pero
con moderación y ojalá ni siquiera lo necesitemos y ojalá podamos llegar a hacernos con el sabor de, por ejemplo, la stevia, que es mucho más natural, sino como les decía, combinación entre estos y stevia. Eritritol tiene un índice glucémico de cero y aunque es un polialcohol como el xilitol y como el maltitol, se digiere primero, se digiere en el intestino delgado, con lo cual no llega al colon a llenar de gases. O sea que en cuanto a gases es inmensamente mejor el eritritol que los otros dos. Y para terminar entonces, el mensaje más grande es que disfrutemos el sabor dulce pero con conciencia y con desapego y que el cerebro se va habituando a un sabor mucho más natural y de esa manera es posible hacerlo y es posible que tengamos también a raya la inflamación que tanto daño nos hace en el organismo. Muchas gracias y estoy aquí entonces atenta a las preguntas si hay. Gracias, Pilar. Mira, tenemos una pregunta de María Jesús Hilda. En caso de cáncer, ¿podemos comer sandía y melón? Mira, yo siempre digo una cosa y es poder podemos todo. Poder podemos todo. Siempre que me preguntan, ¿puedo comer? Ya puedes comer lo que quieras, puedes comer siempre todo. ¿Qué sería deseable? A mí me gusta más el término que es deseable, que es mejor para ti. Entonces, sandía y melón, si los vemos dentro de las tablas, la sandía y el melón tienen una carga glucémica media y tienen un índice glucémico muy alto, o sea, se dispara la insulina en el organismo muy fácil, lo detecta muy rápido la insulina, hace un pico de glucosa también muy alto, muy rápido. Entonces tienen un índice glucémico alto. Mientras más maduros, más carga de azúcar también tienen. Entonces, son riquísimos, son deliciosos, son ¿Comerlo refrescantes. con pipas, con En, la pipa, con la en semilla, puede bajar el índice glucémico? Mira, en verano están súper ricos y en verano están súper bien, pero si yo, o sea, si soy yo tuviera un tumor en curso, si tuviera una enfermedad cancerosa, mientras menos azúcar, incluso en eso, le lleve al organismo, mejor que mejor. Si es la fruta que tienes ahí y te la quieres comer, cómetela con todo el gusto y sin culpa, pero ojalá que no desees tanto ese azúcar tan concentrado. La pipa de la sandía y del melón no son recomendables porque es que no saben bueno al masticar, no saben bien al masticarlas y si te las tragas enteras puedes obstruir un divertículo o hacer quién sabe qué, entonces a menos que estén tostadas y todo no es la forma ideal. Hmm. Después han surgido otras preguntas que poco a poco en el webinario las has ido contestando. Cuando has Sí. hablado, bueno, pues Laura decía, ¿edulcorante sí o no? Pues ya con la tabla que tú has hecho y el desglose explicando un poco las diferencias entre la alternativas a los azúcares procesados, pues ya nos lo has aclarado. Otra pregunta es un poco indirecta con respecto al azúcar, pero se hablaba de la hipoglucemia reactiva. ¿Qué relación tiene con dos aspectos importantes, con la neuroinflamación? ¿Con la qué? Con la neuroinflamación Ujú. y con la salud emocional. O sea, de qué manera este bajón de azúcar puede provocar, bueno, pues altibajos también emocionales. Tremendo. Eso es otro webinario, ¿verdad? Yo tengo una amiga que cuando se le bajaba el azúcar, mm, es que no querías, o sea, querías estar a kilómetros de ella. Me prefería salir corriendo para conseguirle algo de comer rapidísimo porque se ponía de un humor impresionante. Mucho, mucho. El cerebro. El cerebro funciona, necesita energía para trabajar y si no tiene la energía ideal, que es la energía de las grasas saludables, el cerebro ahí disponible, pues va a pedir la más rápida que pueda y entonces pide azúcar o pide harinas. Entonces tenemos esa hambre o esa necesidad y entonces creemos que la vamos a saciar con un croissant de chocolate o con un helado o con una cosa de estas y resulta que no, o sea, esto te la vas a saciar un momentico como hemos visto, pero rápido se va a ir de tu sangre y rápido vas a tener hambre otra vez.
El cerebro necesita energía para funcionar. Una de las fuentes disponibles es estos carbohidratos, otra de las fuentes disponibles grasas saludables, la mejor. Pero sí que cuando hay picos de insulina, picos de glucosa o bajadas muy grandes, el cerebro lo nota y se puede producir neuroinflamación, se puede producir inflamación neurológica y también, como les digo, emocionalmente interfiere muchísimo, muchísimo porque hay una sensación de disconfort, hay una sensación maluca en el cuerpo, el cuerpo y la gente no sabe gestionarla muchas veces, a veces no sabemos gestionarla y entonces nos ponemos irritables o nos ponemos impacientes o nos ponemos intolerantes, pero es la necesidad de comer algo y de saciar ese cerebro y esa necesidad del cuerpo entero de eso. Hablabas también del índice, o sea, de cuando ingerimos o tenemos en cuenta el índice glucémico, el momento adecuado, ¿no? Antes o después del deporte. Pero es verdad también simplemente hacer un inciso que con respecto a la crononutrición, donde interviene la cronobiología, también se están bueno, teniendo datos sobre cómo este índice glucémico se está transformando en un concepto dinámico. Quiere decir que el propio índice glucémico del alimento no solo va a cambiar, como tú decías, con el tipo incluso de cocinado, sino también en el momento de la hora, en el momento del día en el que lo ingerimos. Quiere decir que si tenemos ya que tener muchísimo cuidado con los índices glucémicos elevados, tenemos que tener todavía más cuando nos acercamos hacia la noche, principalmente pues porque la tolerancia a la resistencia a la insulina es mayor por la noche y nuestra posibilidad o de capacidad de gestionar el azúcar que ingerimos se va más reducida por la noche que por el día. Entonces, simplemente hacer este inciso. Están surgiendo otra pregunta, Carmen Montesinos, ¿de dónde se obtienen los polialcoholes? Los polialcoholes se obtienen de varias fuentes. Hay unos que son de la malta, del maltitol, por ejemplo, es de la malta. El xilitol y el otro se obtienen se me olvidó cómo se llaman estos, pero son también como las pencas, como un tipo de pencas. Son unos vegetales de donde se extraen estos azúcares. Después, Rosemary, ¿los jugos vegetales verdes nos pueden ayudar a bajar inflamación? Zumos vegetales verdes. Sí. Mira, los vegetales y las frutas, así como decíamos, la forma ideal de consumirlos es enteros, masticarlos con toda su fibra, con todo, porque no estás permitiendo que el cuerpo haga esa gestión con todo lo que traen ya por naturaleza, el cuerpo hace esa gestión y más lentamente se va a absorber esos azúcares. Cuando los ponemos en batidos, que están bien, que a veces es la forma en que podemos consumir una gran cantidad de verduras porque no tenemos tiempo durante el día de ingerirlas, entonces la ponemos en un batido más rápido. Está bien, o sea, por eso digo, no es nada bueno o nada es bueno o malo, no, es simplemente cómo lo gestionamos. Pero en cuanto al azúcar, en cuanto a la cantidad de azúcar, si los hacemos zumos, sí vamos a tener una carga glucémica y un índice glucémico mayor y vamos a provocar esos picos en el cuerpo, mientras que si comemos esa verdura y la masticamos con toda su fibra va a estar mucho mejor aprovechado. Bueno, pues yo creo que por hoy es... Ali, yo quería decir una cosa, es que es muy importante lo que tú dijiste en la cronobiología y nosotros lo hacemos dentro por ejemplo, yo en mis costumbres dejé de comer postres y después de la comida, que aquí en España se usa mucho comer postres después de la comida, yo dejé los postres después de la comida, me tomo después de un tiempo una aromática, una infusión que me ayuda más a bajar la comida y en cambio convertí la mañana o el desayuno en una manera, en un momento bueno de comerme si hago los días que hago una mermelada de frutas de beta, o sea, una de frutas bien, o si hago un bizcocho, o si hago unas galletas, me lo como en la mañana y entonces por cronobiología es mucho mejor tener esa energía disponible para el día, para la mañana, para las actividades, que Claro, comérmela. tanto en la crononutrición que ya aplicamos en CMI, Ujú. también estamos implementando pues esta perspectiva temporal, ¿no? En la medicina integrativa, ¿no? Es- Entonces,
Es verdad que la cronobiología tiene mucho que decir también con respecto a la crononutrición, e incluso hacemos estudios de sueño, que se llaman estudios de sueño, pero que lo que nos dan es un registro de las rutinas temporales del paciente y que ayudan a los médicos también a pilar entre ellos, a meter a punto pues toda una temporalidad en los tratamientos médicos que se realizan en CNI. Pero bueno, ya podríamos hablar en otro webinario de ello. Entonces, Y Pilar, muchas gracias. Sé que tus próximos webinarios ya serán, creo, en octubre, ¿no? Octubre, noviembre, tendrás el último webinario de Pilar, que cierra esta serie de webinarios del año. Será en diciembre sobre recetas navideñas. O sea que figuraos si fue bonito el anterior de recetas antiinflamatorias, pues tenemos muchísimas, yo al menos curiosidad de cuáles son las recetas navideñas que nos va a proponer, ¿no? Entonces, bueno, pues os doy las gracias nuevamente por estar con nosotros, por interaccionar. Recordaros que vais a tener un descuento si dais el paso de ir hacia una medicina integrativa o una nutrición integrativa del 50% de descuento sobre la primera médica o la primera nutricional, que como decía Pilar, os haremos llegar en un adjunto al email que después del webinario os mandamos a los inscritos las tablas de índices glucémicos, que si necesitáis algún otro material y os lo podemos proporcionar, pues contactarnos. Y bueno, pues nos veremos en el siguiente webinario, que creo que ya saltamos a septiembre y que lo dará Marta Alonso. Si no me equivoco, ya os haremos llegar la información hablando sobre microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues recordaros los datos de contacto, podéis llamarnos al 91 299 9416 o escribir a cita@medicinaintegrativa.com. Y nada, un saludo y nos vemos próximamente. Hasta luego. hasta luego.